Hola estudiantes del séptimo año, un gusto de saludarles a todas y a todos. Vamos a través de este medio a explicar en qué va a consistir el conjunto de clases que vamos a desarrollar en el mes de octubre. Hemos visto cómo se desarrolló Grecia, cómo se desarrolló luego la cultura romana, cuáles eran las principales características de la civilización romana cuando fue una monarquía, cuando fue una república, que luego avanzó en la historia y hoy día los países han copiado ese modelo de gobierno que es la república. Vamos a ver qué pasa cuando Roma, vimos ya cuando Roma fue un imperio, cómo se fue fragmentando, cómo se fue dividiendo, llegando incluso a haber dos imperios romanos, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver, esta civilización romana es muy importante porque desde ella comienzan a proyectarse nuevas naciones, nuevas organizaciones, nuevas civilizaciones que luego trasladarían el legado, la herencia, lo que la humanidad ha recogido y que le ha sido valioso de los romanos para luego proyectarlo hacia otros países y hacia otras sociedades. Intentaré ser breve porque durante las clases vamos a ir explicando y la guía o la presentación en PPT que podamos enviar lo contiene en su mayor detalle. En consecuencia, este es solo un resumen para que vayan preparándose. Si alguien quiere revisar por su cuenta el libro del estudiante o el texto del estudiante, internet o alguna cosa, y prepararse para la prueba virtual que se va a desarrollar en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el legado del Imperio Romano, cuáles fueron las principales características que fueron asumidas por el resto de las sociedades y se fueron proyectando por mucho tiempo. Entonces, lo primero es que dieron paso a una institución llamada República y a una organización llamada Senado que controlaba a los emperadores, controlaba a los reyes en el momento, en el tiempo de la monarquía y que impidió que los gobernantes hicieran lo que les diera en gana. Cuidaban que los cargos fueran temporales. Luego fueron muy sólidos en cuanto a la propuesta de que todos los seres humanos debían ser, corrección, no todos los seres humanos, porque en ese entonces existía la esclavitud y los esclavos no tenían derechos de ninguna especie. Entonces, como los ciudadanos, quienes votaban o quienes tenían, eran libres, eran iguales ante la ley, cómo la ley tenía que actuar de manera similar ante cualquier situación, dependiendo si el mismo delito lo cometía una persona de una característica u otra, la ley tenía que ser imparcial, neutral para castigar o evitar un castigo indebido a quien cometía un delito. Eh, lo que era el sujeto de derecho. Los sujetos tienen derechos desde que nacen y los romanos decían esos derechos hay que respetarlos y cuidarlos. La democracia. El sistema democrático, si bien partió en Grecia con un señor llamado Pericles, se trasladó a Roma y ahí se desarrolló de mejor manera y muchos de los cargos importantes se votaban en una urna, en un sufragio, ¿no? Y la idea de república que se mantiene hasta el día de hoy y muchos países del mundo occidental, Europa prácticamente toda, América Latina y Estados Unidos, más Canadá también han adoptado la república, en donde hay un presidente, un poder legislativo, que son los senadores y los diputados, y el poder judicial, que es el que aplica justicia o priva de libertad o exime de privación de libertad a personas que han cometido o presuntamente han cometido un delito. Luego vamos a ver cuáles son las principales características o cuáles fueron el legado de la monarquía, la república y el imperio. Por ahí vemos el cristianismo, cómo se trasladó, cómo funcionó, aunque ya lo vimos en detalle. Vamos a hacer un resumen de cómo se transmite a otras latitudes y a otros países, ¿no? El idioma griego y latín, cómo se fusionan y luego dan paso a el idioma español, francés, portugués, rumano y buena parte de Italia que hablaba el latín. De ahí han salido muchas lenguas que luego se proyectan, ¿no? Eso lo vamos a ver también, cuáles son ellas, cuáles son estas lenguas, el alfabeto latino, cómo lograron tener 23 letras en latín y donde hoy día son 28, pero las 23 letras son todas heredadas del mundo romano. El alfabeto abecedario latino. Vamos a ver cómo el cristianismo queda, se hereda y se mantiene hasta el día de hoy. Muchos países son con mucha representación católica y si no cristiana, que son seguidores de Jesucristo y su legado en el planeta, ¿no? Muchos elementos de la arquitectura, ¿no? La historiografía como una disciplina que busca mostrar los hechos históricos tal y como fueron, sin que lo haya contado alguien con su subjetividad o faltando a la verdad,
cómo la historiografía, es decir, aquella ciencia que estudia cómo realmente fueron los hechos de una situación histórica y no inventada ni creada por nadie, eso también lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los principales autores de la historiografía, cuáles son los más famosos historiadores de la antigua Grecia y Roma, ¿no? El teatro como una expresión cultural que nace en Grecia y luego se desarrolla y florece con mucha fuerza en la propia Roma. El teatro romano, el Coliseo romano, en algún momento fueron usados para hacer lindas obras de teatro muy famosas. Hay destacados autores y creadores, directores de obra famosos son Aristófanes, Plauto, Terencio, en fin, por nombrar los más famosos. En el arte vamos a ver cómo la escultura griega se traspasa a Roma y utilizan el realismo máximo que pueden de los seres humanos. Los retratos, las esculturas de los seres humanos son muy similares a como son en la realidad, y luego verán ustedes que se traslada hacia lo que sería más tarde Florencia, Milán, donde nace el Renacimiento, y las esculturas de seres humanos con su cuerpo desnudo fueron parte de esa herencia. Luego vamos a ver una actividad que nace en Grecia, pero que también se desarrolla en buena parte en Roma y que luego se transmite al mundo entero, como son las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, donde se buscaba demostrar que los seres humanos, además de tener capacidad de reflexionar, de pensar, eran capaces de entregar gran capacidad y talento físico en actividades físico-deportivas, ¿no? La lucha romana, el correr, el saltar, cómo fueron dejando en evidencia. La filosofía es muy importante para el mundo entero. Los seres humanos, los primeros seres humanos se preguntan ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y eso abre el espacio para que surjan todas las demás disciplinas. Si el ser humano quería saber cómo era el futuro, trataba de trabajar, de pensar, de saber cómo era todo, cómo había sido su pasado para no equivocarse, de dónde viene el ser humano, Dios lo trae al planeta, crece de lo biológico y nace de lo biológico, en fin. Hay una serie de filósofos muy famosos. En Grecia, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles y Platón son muy famosos. En Grecia, en Roma, están filósofos como Cicerón, Horacio, Séneca, Epícteto, en fin, hay una serie de destacados matemáticos, médicos y geógrafos, ¿no? Vamos a ver cómo confluyen los saberes que apuntan a cuidar la versión del ser humano como un ser destacado, situar al ser humano como el centro del quehacer. La razón humana es lo principal y hay que cuidarla, y los principios de la belleza, el ideal de la belleza. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver que el legado cultural romano, que nace de lo griego y que ellos lo adaptan y luego lo envían hacia otras latitudes para que también se adapte, tenemos la lengua, primero el griego y luego el latín. El abecedario que ocupamos nosotros los chilenos y los españoles desciende del abecedario griego, que tenía 23 letras. Hoy día ya se han agregado 8, la doble L, la ñ o letras que ellos no usaban. La filosofía y las ciencias también muy importante. Vamos a ver cómo se destacaron, cuáles fueron los más principales y por qué es tan importante este conjunto de disciplinas. La escultura, siguiendo los cánones clásicos, la perfección humana, la belleza humana, la figura humana de hombres y mujeres, en mármol, en pintura, en escultura. Y la arquitectura, que tiene un capítulo aparte, porque Roma fue un país de muchos arquitectos que construyeron grandes edificios muy importantes. Eso es lo que vamos a revisar y lo veremos durante el mes de octubre. Un fuerte abrazo, les extrañamos mucho, ya nos encontraremos en las clases virtuales, pero esperar entonces que también nos encontremos físicamente en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Un abrazo para todos ustedes.